Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su curso de programación en Python desde cero. Hoy vamos a entrar a trabajar con las interfaces gráficas en Python. Las interfaces gráficas que son esos elementos que vemos en los programas y en las aplicaciones que nos sirven para interactuar con el sistema, pero ya de modo gráfico. Hasta ahora todo lo que hemos estado viendo en Python es a nivel de consola. Pues hoy vamos a aprender a diseñar aplicaciones para interactuar con nuestros programas a través de elementos gráficos. ¿Y qué son las interfaces gráficas? Bueno, pues una interfaz gráfica de usuario es una forma de interfaz que incluye elementos gráficos. Cuando vemos en una aplicación una ventana, un icono, un botón o varios iconos, varios botones que nos permiten interactuar con dicha aplicación, pues el conjunto de todos esos elementos es lo que conocemos como interfaz gráfica. Cada lenguaje de programación tiene su propio conjunto de bibliotecas de interfaces gráficas que son únicas y exclusivas para cada tipo de lenguaje. Estas bibliotecas les permiten crear la parte visual que va a interactuar con el usuario, pero de forma gráfica. En Python, esta biblioteca es conocida como Kinter. ¿Y qué es Kinter? Kinter es una biblioteca de interfaz gráfica de usuario que es de código abierto. Más adelante veremos qué significa esto de código abierto. Y esta interfaz Kinter es conocida porque tiene mucha simplicidad y mucha flexibilidad a la hora de configurar estas aplicaciones. Esta biblioteca viene preinstalada ya en Python 3, que es la versión del lenguaje que estamos utilizando. Por lo tanto, pues no vamos a tener que preocuparnos por ningún proceso de descarga ni de instalación de la misma. Y bien, de inmediato pues vamos a poner manos a la obra. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro editor y aquí en nuestra carpeta de proyectos Python vamos a hacer clic derecho para crear una nueva subcarpeta. Le vamos a dar a New y nos vamos a ir a Directory. A esta nueva carpeta la vamos a llamar Interfaces Gráficas. Y aquí de inmediato Python nos agrega en el menú de archivos la carpeta que acabamos de crear. Próximo entonces vamos a hacer clic derecho sobre nuestra carpeta que acabamos de crear. En la opción de New nos vamos a ir a Python File y aquí vamos a crear nuestro archivo al que vamos a llamar ventana 1. Le vamos a dar a Enter y aquí ya vemos creado nuestro archivo. Lo primero que se hace cuando empezamos a trabajar con interfaces gráficas es crear nuestro elemento raíz, es decir, nuestra ventana primaria, que es como el marco dentro del cual se van a configurar todos los elementos. Dentro de esta raíz o ventana vamos a crear también un frame, que es el contenedor de los elementos de la misma, tales como botones, menús, los entries, los checkbox y los widgets, entre otros elementos. Así que para empezar, primero que nada, tenemos que importar nuestra librería Kinter, que es la que nos va a permitir las configuraciones de nuestra ventana. Para esto lo primero que hacemos es colocar la instrucción from y colocamos t. Y cuando colocamos kin, aquí vemos que PyCharm ya nos muestra disponible la librería Kinter para su importación. Le hacemos un doble clic y luego colocamos la instrucción import espacio asterisco. Con esto ya realizamos la importación de nuestra librería para trabajar interfaces gráficas. Vamos a crear entonces una variable que es la que va a manejar los elementos de configuración de nuestra ventana. A esta variable la vamos a llamar precisamente ventana. Vamos a colocar igual a T mayúscula K. Y cuando colocamos T mayúscula K, vemos que PyCharm nos dice que existe una clase llamada TK. Esta clase es la que vamos a utilizar para construir los elementos de nuestra ventana y elaborar la configuración. Por eso vamos a seleccionarla, pero como es una clase, vamos a abrir y cerrar paréntesis. Con esto ya tenemos creada nuestra variable ventana como objeto de la clase TK. Debajo entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la instrucción ventana.mainLoop. Si se fijan aquí, PyCharm nos dice que mainLoop es un método. Como lo vemos aquí en este pequeño círculo rosa, tiene una M. Es un método. Le hacemos doble clic. ¿Y qué es lo que hace este método mainLoop? Este método es el que va a mantener nuestra ventana todo el tiempo activa en pantalla. Es decir, una ventana es un
proceso del sistema que genera una interfaz gráfica y tenemos que mantenerla visible todo el tiempo mientras lo necesitemos. Para eso es que funciona este método main loop. Hasta ahora entonces, si yo hago clic derecho y ejecuto mi archivo ventana 1, fíjense ahora cómo inmediatamente PyCharm nos despliega una ventana de escritorio. Esta ventana, que es una ventana que ya la conocemos, una ventana común, que la tiene cualquier programa de escritorio. Y si se fijan, tiene los componentes comunes de cualquier ventana. Un botón para minimizar, un botón para maximizar y un botón de cerrar. Si nos vamos a cualquier extremo de la ventana, vemos que se nos coloca el puntero con las flechas indicando que podemos expandir y contraer esta ventana en cualquier dirección. Este es un comportamiento normal en cualquier ventana de un programa de escritorio que tenga esta configuración. Vamos a darle a la X y vamos a cerrar nuestra ventana. Cuando cerramos nuestra ventana, fíjense cómo en la consola nos aparece el mensaje de que finalizó una instrucción. Esto es porque finalizamos la ejecución del método main loop cuando cerramos la ventana. Este método es obligatorio siempre que estemos creando interfaces gráficas. Y todo lo que vayamos a configurar debe ocurrir entre la creación del objeto ventana de la clase TK y el método main loop. Por lo tanto, tenemos que hacer un espacio para trabajar dentro de este método y esta clase. Nos vamos entonces debajo de la creación del objeto ventana y vamos ahora a darle una dimensión a la ventana que estamos creando. Para eso colocamos la instrucción ventana.geometry. Aquí lo vemos como lo trae PyCharm. Abrimos un paréntesis y vamos a darle un diámetro entre comillas. Colocamos, por ejemplo, en este caso yo voy a colocar 500. Voy a colocar una X y luego coloco 300. Con esto ya le estoy diciendo al sistema que la geometría, el diámetro de mi ventana va a ser de 500 píxeles por 300 píxeles. Cuando hago clic derecho y ejecuto, aquí vemos que nuestra ventana ya nos aparece redimensionada. Una dimensión un poco más grande que como aparece originalmente sin que se le defina geometría. Como vemos aquí, nuestra ventana tiene un fondo gris, que es el color por defecto cuando no se establece ningún color. Vamos a cerrar nuestra ventana, nos vamos a ir debajo y ahora vamos a colocar la instrucción ventana.config. Como lo vemos aquí, abrimos paréntesis y vamos a colocar ahora BG. Luego colocamos igual y entre paréntesis vamos a colocar un color. En este caso yo voy a colocar green, para que mi ventana venga con un fondo verde. Esta BG que vemos acá está diciendo que queremos un background para nuestra ventana de color verde. Esto se hace con la instrucción ventana.config. Cuando hacemos clic derecho y ejecutamos, vemos ahora que nuestra ventana viene con un fondo verde. Si en su defecto yo quito este verde y le coloco, por ejemplo, yellow, cuando doy clic derecho y ejecuto, pues mi ventana viene en fondo amarillo. Eso se logra con la instrucción config y entre paréntesis bg igual y el color que querramos darle. Cerramos nuestra ventana y continuamos configurando. Vamos a colocarle ahora un título a nuestra ventana. Nos vamos a ir debajo y vamos a colocar la instrucción ventana.title. Posteriormente abrimos un paréntesis, abrimos unas comillas y yo le voy a colocar como nombre a mi ventana, ventana principal. Hago clic derecho, ejecuto y vemos ahora que mi ventana viene con un título que dice ventana principal. Esto se logra con la función ventana.title. Cuando ejecutamos nuestra ventana, como vimos anteriormente, si colocamos el puntero en uno de los extremos de nuestra ventana, vemos que la misma puede redimensionarse manualmente a cualquier tamaño. Vamos a configurar nuestra ventana para bloquear esta función y que no se pueda redimensionar la ventana, que venga de un tamaño fijo y que no sea redimensionable. Esto lo hacemos colocando la instrucción ventana.resizable. Fíjense aquí cómo está, es la primera opción que nos coloca PyCharm con solo colocar re, así que la seleccionamos, abrimos paréntesis y ahora vamos a colocar una función que bloquee el ancho de nuestra ventana. Para eso colocamos width. Fíjense aquí cómo PyCharm nos lo trae con el IntelliSense y tiene una pequeña P en un círculo naranja.
Eso significa que es un parámetro de configuración. Le hacemos doble clic y vamos a colocarle ahora false. Con esto decimos que no queremos que nuestra ventana se despliegue hacia lo ancho. Posteriormente entonces colocamos una coma y ahora colocamos la instrucción height. Aquí la tenemos, que es otro parámetro, y ahora también colocamos false. Con esto decimos que no queremos que nuestra ventana, el usuario pueda ancharla o reducirla manualmente. Si hacemos clic derecho y ejecutamos, vemos que nuestra ventana viene en un ancho fijo y si colocamos el puntero en cualquiera de los extremos, vemos que no hay posibilidad de anchar o reducir nuestra ventana. Cerramos la ventana. Si yo quisiera controlar solamente la altura, aquí en la opción de ancho, yo le coloco un true. Hago clic derecho y ejecuto y vemos entonces que yo puedo anchar mi ventana, reducirla hacia la izquierda. Sin embargo, si intento alargarla, esto no es posible. Esta función está bloqueada ya que colocamos en la función resizable que height esté como false. Por lo tanto, no se pueda alargar ni reducir nuestra ventana. Con width, con true, solamente se puede anchar y estrechar. Cerramos nuestra ventana, colocamos la opción width como false y ejecutamos de nuevo nuestra ventana. Si se fijan aquí, en el extremo superior izquierdo, vemos que hay una pequeña pluma. Esta pluma representa el icono de la librería Tkinter. Sin embargo, nosotros podemos personalizar esta pequeña pluma que está acá y colocar el icono que querramos. Esto lo hacemos colocando una imagen con extensión .ico. Para esto nos vamos a ir a nuestro explorador y vamos a escribir en nuestro explorador la búsqueda python.ico. Nos va a aparecer esta primera página que dice iconos Python. Entramos ahí y aquí vemos toda una selección de imágenes disponibles. Yo voy a elegir esta que está acá, que es como una pequeña carpeta verde. Y aquí en las extensiones que tenemos disponibles, voy a elegir la que dice ICO. Posteriormente, entonces, descargamos en nuestro equipo esta imagen que elegimos. Nos vamos a donde se descargó la misma. Vamos a cambiarle el nombre que trae por defecto. Yo le voy a colocar imagen. Posteriormente voy a cortar la imagen desde donde se me descargó y nos vamos a ir a la carpeta de proyectos Python. Y aquí vamos a buscar nuestra subcarpeta que dice interfaces gráficas y aquí dentro, junto con el archivo ventana1.py, que es nuestra ventana, vamos a pegar esta imagen. Eso sería todo. Nos vamos entonces al editor y vamos a escribir la instrucción ventana.iconBitMat. Con escribir solamente ico vemos que PyChart nos dice que esto es una función. Vemos aquí en un círculo naranja la f es una función. Luego abrimos un paréntesis y entre comillas solo colocamos el nombre de nuestra imagen con su extensión .ico. Recuerden el nombre que le dieron a su imagen. Para guardarla simplemente lo colocan acá y le colocan la extensión .ico. Con esto hacemos clic derecho y ejecutamos. Y fíjense ahora cómo ya no está la pequeña pluma que estaba anteriormente y está la imagen de icono de ventana que acabamos de descargar. Y bien, eso va a ser todo por el momento en esta introducción a las interfaces gráficas en Python. Esto es solo una primera parte. Vamos a seguir más adelante trabajando con nuestra ventana. Vamos a entrar a colocar los elementos, los labels, botones, los entries, los checkbox y todos los elementos que pertenecen a esta librería de interfaces gráficas. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias por su atención. Hasta pronto.